María, ya anciana, aceptó reunirse con ella en una cafetería cerca de la Piazza Navona. Sus manos temblaban al sostener la taza de café. «Vi papeles en su escritorio», confesó con lágrimas. «Listas de nombres. Eran hombres, mujeres y niños de Perú, Ecuador y Chile. Todos aparecían como transferidos. No eran simples expedientes, eran vidas humanas». Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Una noche, al regresar a su hotel en Roma, Lucía encontró una cinta de casete bajo la puerta. La etiqueta decía solo una palabra: Eclipse. Al reproducirla escuchó la voz de un hombre con acento extranjero, probablemente un médico. Sujeto 72, 3 días expuesto a la luz intensa. Resultado: ceguera irreversible. El sujeto dejó de gritar al segundo día. Experimento completado. Lucía lanzó el casete sobre la cama, horrorizada. Aún así lo guardó. Era una prueba crucial. Con el material acumulado, fotos, testimonios, grabaciones, Lucía preparó un dossier para enviarlo a la prensa internacional. Soñaba con ver la verdad publicada en los principales periódicos del mundo. Pero la noche antes de hacerlo, mientras caminaba por una calle estrecha de Roma, un coche negro se detuvo bruscamente. 2 hombres descendieron, la sujetaron con violencia y la empujaron dentro del vehículo. Lucía gritó, pero el rugido del motor apagó su voz. Nunca más se volvió a saber de ella. Una semana después, en la redacción de su portal digital en Lima, llegó un pequeño paquete sin remitente. Dentro había un USB y una nota escrita a máquina. El archivo perdido es real y sigue pudriéndose tras los muros del Vaticano. El archivo digital tenía un solo nombre: agostinifinal.pdf. La desaparición de Lucía desató protestas masivas en Perú. Miles de personas marcharon con pancartas que decían: «¡Abran los archivos! ¿Y dónde están los desaparecidos?». El Estado guardó silencio. El Vaticano aún más. Pero la semilla ya estaba plantada. La gente sabía que aquellos documentos existían y que contenían el destino de cientos de personas desaparecidas. El archivo perdido nunca fue destruido, solo cambió de custodio. Meses después, Lucía logró reunir fondos para viajar a Italia. El acceso a los archivos secretos del Vaticano era prácticamente imposible, pero contactó con una exmonja, Sor María, que había trabajado como asistente administrativa en la misma oficina donde Agostini desempeñó sus funciones. En los márgenes, frases en latín escritas a máquina: «Corpus non resistit ultra». El cuerpo no resiste más. Experimentum completum. Experimento completado. Lucía sintió náuseas. Guardó las fotos en su bolso. En ese momento escuchó un portazo a sus espaldas. La puerta del sótano se había cerrado. De las sombras emergió un hombre alto, con gabardina oscura. Su rostro estaba en penumbra, pero su voz era profunda y grave. «Si no detienes tu búsqueda, desaparecerás como ellos». Lucía sostuvo su grabadora como si fuera un arma. «¿Qué esconden? ¿Por qué esos documentos fueron enviados al Vaticano?». El hombre dio un paso atrás y, tras un silencio inquietante, respondió: «Porque algunos pecados solo pueden guardarse en los sótanos de la Iglesia». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad. A finales de los años 80, en una Lima sacudida por la violencia política y la desconfianza hacia las instituciones, un guardia nocturno de la Dirección Nacional de Archivos escuchó unos pasos que no eran los suyos. Eran ecos metálicos, rítmicos, como si varias botas marcharan por los pasillos húmedos del sótano. El hombre, acostumbrado al silencio sepulcral de aquellas noches, sintió que algo extraordinario estaba ocurriendo. Las luces fluorescentes parpadeaban, algunas ya muertas hacía tiempo. El olor a papel viejo, humedad y tinta seca llenaba el aire. Desde la penumbra vio pasar sombras que cargaban cajas. No eran simples cajas de documentos. Algunas parecían demasiado livianas, otras emitían sonidos extraños, como el tintinear de cadenas. Esa noche, sin que nadie en el país lo supiera,
una parte del archivo más oscuro del Estado peruano fue embalado y trasladado hacia un destino inesperado: el Vaticano. Los documentos contenían listas de desaparecidos, experimentos médicos clandestinos y acuerdos secretos entre el ejército y representantes eclesiásticos. El Estado quería enterrar sus pecados. La Iglesia, protegerlos en sus sótanos. Décadas más tarde, una joven periodista llamada Lucía Fernández descubriría la primera pista que la llevaría a una de las investigaciones más peligrosas de su vida. Lucía tenía 29 años. Había estudiado comunicación en la Universidad de San Marcos, pero se había distanciado de los grandes medios porque desconfiaba de sus vínculos con el poder. Trabajaba para un pequeño portal digital, independiente, con pocos recursos pero con un compromiso férreo con la verdad. Una mañana, al abrir su buzón, encontró un sobre marrón sin remitente. El papel estaba húmedo, amarillento, con manchas que parecían de moho. Dentro había varias hojas mecanografiadas y sellos oficiales fechados en 1987. Al final, un mensaje manuscrito en tinta negra. Encuentra el archivo que fue al Vaticano. Allí está la respuesta de los desaparecidos. Lucía sintió un escalofrío. El tema de los desaparecidos era una herida abierta en el país. Decenas de miles de familias nunca habían recibido una explicación oficial. Entre las hojas aparecían listados con nombres de personas y comunidades enteras. En la columna final, una palabra repetida inquietantemente: transferido. Transferido. ¿A dónde? ¿A quién? ¿De qué manera? La primera pista la llevó a un hombre que había trabajado como archivista en aquellos años: don Rafael, un anciano de cabello blanco y espalda encorvada, que vivía en un barrio popular de Lima. Cuando Lucía le mostró las hojas, él se quedó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas durante décadas. «Esto es real», murmuró. «Yo lo vi con mis propios ojos». «¿Qué vio, don Rafael?», preguntó Lucía, encendiendo su grabadora. «Vi camiones entrando de madrugada. Cargaban miles de carpetas, pero no todas las cajas eran iguales. Algunas eran tan ligeras que parecía que no tenían papeles. De ellas se escuchaban ruidos metálicos, como jaulas pequeñas». Lucía frunció el ceño. «¿Y a dónde fueron esos camiones?». «Al aeropuerto militar. Los cargaron en un avión con rumbo a Italia. Había un sacerdote supervisando todo. Firmaba cada lista. Su nombre era Padre Agostini. Nunca lo olvidaré». De regreso en su departamento, Lucía pasó noches enteras revisando bases de datos, registros digitales y periódicos antiguos. Descubrió que el padre Alessandro Agostini efectivamente estuvo en Perú entre 1985 y 1988, oficialmente en labores misioneras. Sin embargo, poco después, fue promovido a un cargo administrativo dentro del Vaticano. En los archivos en línea encontró referencias truncas a programas médicos experimentales llevados a cabo en comunidades rurales. Se describían como ensayos de resistencia psicológica y fisiológica. Los supuestos voluntarios nunca regresaban. En una de las hojas del sobre apareció un encabezado perturbador: Proyecto de resistencia espiritual avanzada. Lucía se preguntaba qué relación podía tener un sacerdote con experimentos médicos. La respuesta, intuía, estaba en algún sótano del Vaticano. Decidida a buscar más pruebas locales, Lucía se infiltró en el viejo edificio de los Archivos Nacionales, ahora abandonado. El techo estaba lleno de goteras, los estantes corroídos por el óxido. El eco de sus pasos se mezclaba con el crujido de ratas escondidas. Tras horas de búsqueda, encontró una carpeta con el código E47-CL. Al abrirla, casi dejó caer las fotografías en el suelo. Mostraban a jóvenes hombres y mujeres amarrados a camas de hospital, con los ojos vendados y agujas insertadas en los brazos. Sus rostros eran de sufrimiento.